por acá la grabación. Vamos a iniciar la grabación. Y voy a compartirles un momentico por acá mi pantalla. Voy a compartirles por acá mi pantalla, a ver si ustedes la pueden ver. Compartirles por acá. Bueno, muchachos, entonces, como ustedes ya lo saben, nosotros finalizamos la etapa lectiva el 4 de junio. ¿Listo? Finalizamos acá el 4 de junio la etapa lectiva. Hay unas evidencias acá que voy a ajustar como para que, digamos, no haya tanto inconveniente, pero ¿qué les voy a pedir en este punto del ejercicio, en este punto de la formación, para aprobar todo lo que es la fase de ejecución? Y les voy a, digamos que vamos a ver un tema que es el tema de pruebas. Vamos a arrancar con este tema de pruebas relacionado después en el componente técnico, ¿sí? Acá, nada, simplemente lo que vamos a hacer acá es, voy a recortarles algunas evidencias, pero digamos que, ¿qué tienen que tener ustedes en este punto de la formación? Entonces, en este punto de la formación, ustedes ya tienen que tener un proyecto ejecutable, ¿sí? Un proyecto en la web, donde lo vayan, la herramienta que en el lenguaje que lo hayan hecho. Tiene que ser una aplicación móvil o un software, ¿cierto? Web, un programa web o una aplicación web. Esa aplicación tiene que tener distintos componentes y debe tener básicamente componentes relacionados al front, todo lo que es la parte visual, componente front del lado del cliente, el back, tiene que tener todo el back que está al lado del servidor y el proyecto de base de datos, ¿sí? Entonces, esa es la revisión que voy a hacer, que tenía pendiente hacer hace 15 días, 8 días, les dije que no había sesión sincrónica. Básicamente, yo espero que ustedes estén trabajando en ese proceso de la codificación, juiciosos, que ya tengan por lo menos un módulo andando, ¿sí? Entonces, ese proyecto tiene que tener un login, ¿sí? Básicamente un inicio de sesión, componente de administración y seguridad. Ese componente, o vamos a darle un módulo, ese módulo de administración y seguridad, pues tiene que administrar todos los inicios de sesión, los distintos tipos de usuarios y se van a manejar roles, ¿sí? Y adicional, pues debe tener una funcionalidad, ¿sí? Una funcionalidad definida dentro de los requerimientos. Que haya un registro, que haya un reporte, que haya una modificación, que haya una CRUD, así sea una CRUD sencilla, pero que tenga esa funcionalidad, ¿sí? Eso es lo que se tiene que evaluar y eso voy a evaluar en la fase de ejecución. Entonces, en la fase de ejecución todo habla de codificación, ¿sí? Digamos que por facilidad y facilitándole a ustedes la vida, pues simplemente vamos a trabajar la codificación con el proyecto codificado, verificando bases de datos, verificando una conexión entre el back y la base de datos y verificando una conexión entre el front y el back, ¿sí? Entonces, que el front lo hayan hecho, no sé, en herramientas de JS, lo hayan hecho en HTML, lo hayan hecho con un framework. Entonces, tiene que existir ese, digamos, como que esa evidencia. Todo lo que es el front hecho en herramientas. Si ustedes utilizaron un framework, sea el que sea, básicamente eso es lo que se va a validar. Segundo, vamos a validar el back. Que utilizamos PHP, que utilizamos Python, que utilizamos JS, que utilizamos lo que sea. C#, que utilizamos C++, el lenguaje que sea, utilizamos Java. Vamos a validar el back, ¿sí? Hacemos una validación del back, básicamente un recorrido al código, ¿vale? Y una exposición y validación de esa codificación, ¿vale? Entonces, al azar voy a seleccionar uno de los componentes del back o de los módulos del back o de los objetos del back y ustedes me van a tener que exponer ese back, ¿sí? Entonces, esa codificación. Y en la base de datos tiene que haber una validación de la base de datos. Vamos a revisar y a validar el modelo entidad-relación o el modelo, sí, el modelo de datos, pues el modelo de datos o su integridad referencial, ¿sí? Todo el modelo de datos. Entonces, eso básicamente va a ser la validación. Y finalmente, la validación que se va a hacer para la fase de ejecución, ¿sí? Y para la fase ya de evaluación, es ese
esa aplicación montada en un servidor, ¿sí? Montada en la web. ¿Sí? Entonces, digamos que no voy a meterme mucho, bueno, los que ya tengan utilizado, los que hayan utilizado GitHub y estén ya dominando un poco más esas tecnologías, perfecto, lo mostramos en un GitHub, digamos que para efectos de versionamiento, ¿sí? Para efectos de versionamiento. Y ya para efectos de evaluación, pues vamos a ver el proyecto ya colgado en un servidor, ¿sí? Básicamente ustedes van a elegir un servidor el que sea. Si ustedes ya tienen contacto con la empresa, pues lo pagan. Si no, entonces simplemente vamos a buscar herramientas gratuitas, ¿sí? Herramientas gratuitas para un proyecto, subirlo de forma gratuita, simplemente para la calificación. Después de eso, vamos a comenzar, digamos que desde el ambiente de desarrollo, que sería desde su computador, vamos a comenzar a generar las distintas pruebas, ¿sí? Las distintas pruebas se hacen frente a los casos de uso, ¿sí? Entonces, ustedes tienen los casos de uso que dicen, por ejemplo, que X acción o X historia de usuario o X requerimiento va a realizar X acción y que va a generar, basados en un recorrido de clics, o de acciones dentro del sistema, van a generar un resultado, un registro, una actualización, un cambio de estado, un reporte, ¿vale? Entonces vamos a validar mediante eso la parte de pruebas, que es una parte interesante, ¿sí? La parte de pruebas yo la voy a explicar. Nosotros tenemos, recuerden ya todo lo que les he dicho, nosotros tenemos entonces todo marzo, todo abril, todo mayo, todo junio. Hasta el 4 de junio tenemos, o sea, tenemos marzo, abril, mayo, marzo, abril, mayo. Tenemos 3 meses para tener, los que no, un proyecto. Entonces les voy a decir, enfóquense en el proyecto, ¿vale? Ustedes me entregan a mí un proyecto funcional, ¿sí? Un proyecto que se andando con distintos componentes. Si van a integrar web service, integren web service. Y básicamente me exponen el proyecto, ¿sí? Y yo comienzo de una vez a tomar lista y a ir evaluando muchas evidencias de la fase de ejecución que tiene que ver básicamente con la construcción del proyecto. ¿Listo? Para que podamos aprobar. Entonces, codificación, van a evaluar codificación. Entonces, todo este RAP lo tendrían aprobado, ¿sí? Entonces, digamos que a partir de eso, para que se enfoquen ustedes a trabajar en el proyecto, ¿sí? En ese desarrollo, muchas de esas evidencias yo las voy a probar, las voy a pasar de una, ¿sí? Y les voy aprobando esas evidencias simplemente con el proyecto desarrollado, ¿vale? Finalmente es eso, el desarrollo, ¿sí? Digamos que ya por tiempo, ¿vale? Porque muchos deben 20, 15, 30 evidencias, nada. Preocúpense por codificar el front, tener el back y tener la conexión mediante, puede ser servicios, la conexión base de datos y el desarrollo. Que yo me fui a internet y cogí y me copié un proyecto por allá, un tercero. Recuerden que tiene que ser adaptado a su caso a sus casos de uso, a su proyecto inicial, a sus requerimientos iniciales, ¿sí? Que si eso cambió, entonces tiene que haber una construcción del documento de especificación de requerimientos de software, ¿sí? Ese documento de especificación de requerimientos de software tiene que estar constituido para la presentación del trabajo. Tienen que estar los casos de uso. Entonces, ¿qué documentos son obligatorios? Los casos de uso, ¿sí? Los casos de uso, no en diagrama, no el diagrama con los actores y las distintas formas y símbolos, sino el caso de uso extendido, ¿sí? Su documento con las precondiciones, con las poscondiciones, con la secuencia normal de acciones. Tienen que estar constituidos los casos de uso porque a partir de ese documento es que se van a poder hacer las distintas pruebas. Y adicional tiene que estar entonces front, back y base de datos. ¿Listo? El documento de especificación de requerimientos de software donde especifique cuál es el alcance del proyecto, cuál es el objetivo del proyecto, qué se soluciona a qué problemática, ¿vale? Eso es lo que tienen que llevar. Ahora tienen que tener, digamos, esa documentación obligatoria para poder hacer una revisión del proyecto, ¿vale? No que yo cogí un proyecto porque sí, en internet y ya, no. Listo, tiene que ser adaptado y recuerden que tiene que haber una exposición, ¿vale? Es la ayuda que les voy a dar para que ustedes puedan adelantar y enfocarse netamente en el proyecto, ¿vale? Viene la parte de evaluación que lo vamos a hacer en esta parte de acá, digamos que voy a leerles rápidamente las evidencias y la vamos a redondear en lo que les voy a decir. Y esto lo hago básicamente, como les digo, pensando en el tiempo, ¿vale? Pensando que son 3 meses y que tienen que meterle la fecha para poder sacarlo. El proyecto tiene que estar montado en la web, quiere decir que ustedes me van a pasar a mí el enlace, el link, ¿sí?
y yo básicamente lo que voy a hacer es navegar sobre el enlace. Tiene que haber un plan de pruebas. Básicamente vamos a realizar un plan de pruebas. Yo les voy a pasar un plan de pruebas piloto. Lo vamos a estudiar. Les voy a explicar qué es un plan de pruebas. Voy a hacer una clase magistral del tema de pruebas. ¿Sí? Eso lo vamos a iniciar la siguiente semana. Vamos a arrancar con todo lo que es plan de pruebas, qué son pruebas, para qué son las pruebas, cuál es el objetivo de las pruebas. Porque puede ser que más adelante alguno de ustedes se dedique a pruebas, se dedique a probar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en estos momentos me dedico a todo el tema de pruebas. Digamos que estoy alejado un poco del tema del desarrollo. Digamos alejado un poco porque igual estoy en pruebas automáticas. Ahí tiene uno que desarrollar un poco. ¿Sí? Pero no estoy netamente metido en el desarrollo, sino que estoy en el tema de pruebas automáticas. Entonces acá vamos a hablar un poco de los conceptos de pruebas, qué son pruebas, porque también es interesante que exploren esa área. Entonces acá vamos a explorar distintas áreas y una es analista de requerimientos, ¿sí? Que fue lo primero que hicimos. Acá pueden explorar otra área, que es el tema de arquitectura, el tema de arquitecto, que no es tan fuerte, ¿sí? No es tan fuerte porque es un tema muy amplio, pero lo pueden explorar. Pueden explorar el tema de desarrollador, ¿sí? O el tema de bases de datos, todo el tema de arquitectura de bases de datos, ¿sí? Eso también es interesante, enfocado al tema de Big Data o analítica de data. Pueden enfocarse netamente al desarrollo, pueden enfocarse al tema de UI, ¿sí? A interfaz de usuario o experiencia de usuario, ¿sí? UI o UX. Y pueden enfocarse al tema de DevOps, todo el tema de desarrollo, y pueden dedicarse al tema de pruebas. Entonces hay distintos perfiles que pueden explorar y que, bueno, todo eso se gana estudiando. ¿Listo? Entonces vamos a explorar todos esos conceptos, vamos a diseñar. Digamos que acá hay todas estas evidencias, las vamos a encerrar en una y finalmente con un plan de pruebas construido y con un reporte de pruebas ejecutadas. Eso va a ser simplemente lo que vamos a hacer. Entonces yo voy a recortar acá como 5 o 6 evidencias y las voy a redondear en estas dos. ¿Listo? Es la propuesta, digamos que final, para que simplemente lo que hagamos es presentar plan de pruebas y pruebas ejecutadas, ¿vale? Porque sí es fundamental que lo hagamos. Después por acá vienen conceptos, simplemente son conceptos, pero acá vamos a enfocarnos es instalando el software en la plataforma del cliente. Entonces, como les decía, en esta parte, que la vamos a hacer en 15 días, ¿vale? En 15 días, terminando lo de pruebas, en 15 días vamos a hacer básicamente la instalación, ¿vale? Le vamos a montar un software al cliente, ¿sí? Para que el cliente pueda visualizar ese dominio que diga www.miaplicacionweb.com, que desde un dominio direccionado a una IP pueda simplemente el cliente acceder, ¿vale? El cliente va a hacer lo que se ve, lo visual. Después viene todo el tema de configuración de servicios, bases de datos y software en equipos de cliente. ¿Sí? Entonces acá simplemente es teórico porque nosotros, digamos, en últimas, la arquitectura definida no es una arquitectura complicada, simplemente es una arquitectura de instalación en cliente y listo. ¿Vale? Entonces acá vamos a trabajar un tema de conceptos. Vamos a hacer en la siguiente semana a los 15 días, que creo que se viene Semana Santa. Y después vienen más pruebas. Entonces, mira, pruebas de funcionalidad del software. ¿Qué quiere decir eso? Que primero vamos a hacer pruebas sobre el DevOps, o el desarrollador, sobre el cliente desarrollador. Y después vamos a hacer pruebas sobre la funcionalidad, que son pruebas funcionales, pruebas de integración, pruebas montadas en un servidor, ¿sí? En un cliente. Y ya después viene todo el tema de, digamos, ya documental, ¿sí? Entonces, documentemos la entrega. Entonces, la entrega es mediante un acta donde básicamente la funcionalidad que se pedía es la que se hace. Y acá, digamos que no vamos a entrar por arquitectura a hacer una prueba de carga, pues, una prueba de carga y estrés, pero sí vamos a conocer y les voy a explicar herramientas en las cuales uno puede hacer una prueba de carga y estrés. ¿Sí? ¿Cómo podemos estresar un sistema hasta cuánto puede soportar, cuántos usuarios, 100, 50, 20? ¿Sí? Llegar a identificar eso dentro de una aplicación. Y ahí estaríamos terminando. Después vienen unos temas acá, diseño y digamos que ya viene todo el tema de documentación. Entonces acá vamos a ver un tema de calidad, ¿sí? Digamos normativa de calidad, y ya viene todo tema documental. Entonces verificar la calidad, y la calidad es basada ¿qué? A la funcionalidad. Y la funcionalidad se verifica basado en ¿qué? En requerimientos. Por eso el SRS, el documento de especificación de requerimientos de software, es fundamental para poder validar la calidad, ¿sí?
Vamos a pasar herramientas como SonarQube, que es para correr código y básicamente revisar y hacer pruebas sobre el código. Vamos a ver de pronto algunas herramientas relacionadas a la seguridad que eso va, básicamente para ver el tema de seguridad. Probablemente vayamos a tener muchas recomendaciones, pero el objetivo es que aprendamos a ver estas herramientas y a conocerlas. ¿Vale? Eso básicamente es como lo que les, digamos, lo que les quería plantear. Como les digo, preocúpense por la codificación y muchas evidencias de estas, yo las, digamos que voy a dejar una acta constituida. ¿Para qué? Para que el objetivo final sea que muchos de ustedes puedan terminar la etapa lectiva sin problema. Entonces yo voy a coger y redondear. eh, Voy a coger y redondear evidencias. ¿Sí? Redondear evidencias. Entonces, no sé qué dudas tienen hasta acá, hasta esta carreta que les di. Hola, creo que estoy hablando solo. En el momento no tengo ninguna duda, profe. ¿Cómo van con el proyecto? Pues la verdad, yo me estoy adelantando, estoy muy atrasado, pero estoy en eso. Listo. Entonces, enfóquense en el desarrollo de su proyecto, que cuando me lo expongan sea funcional. O sea, saquen destrezas en desarrollo en bases de datos. ¿Sí? Porque digamos que usted 1, 2, 3, claro, 10 evidencias, 20 evidencias los va a estresar. Enfóquense en el desarrollo y yo después les redondeo las evidencias. El día que expongamos el proyecto, que yo les voy a decir ya una fecha de exposición, y lo vamos a dejar acá en esta grabación. La fecha de exposición va a ser en abril, ¿sí? Fecha de exposición va a ser en abril. Entonces se enfocan en el proyecto, desarrollo del proyecto, y la exposición la vamos a hacer la primera semana de abril. Ah, mentiras. La primera semana de abril se nos cruza con Semana Santa. No, la Semana Santa es la última de marzo, ¿cierto? Sí, señor, la última semana de marzo. Sí, la última de marzo. Entonces, para que, digamos, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer la exposición de proyectos del 6 al 10 de mayo, esta semana. Del 6 al 10 de mayo. ¿Con cuál objetivo? Que si hay alguna corrección, no, es que muy encima porque ustedes se van el 4 de junio, muy encima, abril. Vamos a hacerlo en la semana de abril del 8 al 12. Del 8 al 12 de abril. ¿Listo? Del 8 al 12 de abril. Yo voy a publicar un anuncio con esta fecha, 8 al 12 de abril. ¿Vale? Queda en esta grabación. ¿Cuál es el objetivo? Que del 8 al 12 de abril yo diga, bueno, Jimmy me entregó el proyecto funcional, entonces yo digo, ya está el script de base de datos, ya está esta. Conceptos, que si me entregó creación de objetos de la base de datos, entonces ya está probada y comienzo a probarle todas estas evidencias, ¿sí? Todas las evidencias. ¿Saben qué? Sí les recomiendo que tratemos de utilizar la herramienta de versionamiento, ¿sí? Eso no es tan complejo, digamos, es explorar y además van a aprender. La herramienta es versionamiento GitHub. Entonces, básicamente montan, listo, aprobó, y ya, montas tu proyecto en versionamiento, tu proyecto funcional con tu base de datos funcional, tu proyecto, tu front, me muestras el front, tu back, me muestras el back, me los pones, qué utilizaron, mediante qué herramienta lo hicieron, me expones, y si está funcional, bueno, que un error le generó ese momento en la ejecución, entonces lo corregimos y volvemos a vernos ahí sí en esta semana de mayo. Nos vamos a ver del 13 al 17 de mayo. ¿Sí? Hago exposición, probablemente invite a algún compañero, ¿sí? Voy a invitar de pronto a un instructor para que él nos ayude a validar. Y con eso, ¿qué voy a hacer? Voy a decirles, bueno, me entregan proyecto funcional, cojo y frun, redondeo evidencias, ¿sí? Redondeo evidencias para que ustedes tengan la facilidad de poder adelantar el proyecto, hacer el entregable y poder evaluar esas evidencias que de pronto a algunos lo estresan tener tantas evidencias. Y nos centramos más en eso. Y mientras eso, conmigo simplemente van a ir trabajando el tema de ejecución, que va a ser todo el tema de pruebas y calidad, ¿sí? Que no es tan complejo, ¿sí? Simplemente yo les voy a pasar los planes de pruebas. Yo lo que voy a hacer es pasarles para que entreguen y simplemente ir exponiéndoles, viendo herramientas. ¿Listo? Yo creo que más facilidad no les puedo dar. Yo no sé qué tal les parece. No me No, parece pero muy bueno.
¿sí? Más facilidad no les puedo dar, con el objetivo que ustedes el 4 de junio digan, hombre, yo tengo mi proyecto, profe, funcionando. Y si están solos, ¿qué recomendaciones? Si están trabajando solos, ¿qué recomendaciones doy? No se complique con un proyecto, megaproyecto, hagan que tenga un ingreso, un poquito, digamos que algo de seguridad controlando el ingreso, perfilitos, bueno, perfiles en el tema de administración y seguridad, y unos 2 módulos digamos que el módulo de ingreso y seguridad, y eso es uno, y otro módulo, por ejemplo, no sé, de productos o de clientes. ¿Sí? Yo quiero ver es que ustedes hayan aplicado un poco lo que aprendieron y lo que han aprendido por su parte en ese proyecto. ¿Sí? Que funcione bien, que se vea una codificación clara, que ustedes puedan exponerme esa codificación. ¿Sí? ¿Listo? Y que esté relacionado, lógicamente, a la documentación que han venido construyendo. ¿Qué dicen? No, bien, profe, sí me parece que ahí ¿Listo? está dando la oportunidad de ponernos al día y cumplir la cabalidad, pues todo lo redondea ahí con las evidencias y todo. Sí, o sea, digamos que más facilidad. Ya ahorita los otros componentes sí no, ¿no? O sea, yo estoy hablando de componente técnico. Ya ahora de repente deben inglés, deben otras cosas, ahí sí nada que hacer, ¿vale? Tienen que entregarlas. ¿Listo? Que deben comunicaciones, que deben matemáticas, nada, tienen que entregar esas evidencias, ¿vale? Y acá del 8 al 12, primera exposición, abril, y del 13 al 17 de mayo, segunda exposición, con correcciones. ¿Listo? Entonces, digamos que eso era lo que quería, estaba tratando de ver cómo aplicaba todo. Digamos que sí se puede. Estoy simplemente en un momento, digamos, en una espera de hablar un tema con la coordinación, pero digamos que ya como lo tengo planteado, sé que no va a haber problema. ¿Listo? Sé que no va a haber problema. Eh, Porque el objetivo mío es que, nada, yo sé que los que están acá es porque quieren terminar. Ya los que no están ya se fueron, ya nada que hacer. Pero los que están acá es porque quieren seguir haciéndolo y como les he dicho siempre, pues el objetivo es que ustedes se metan en el cuento. Y yo sé que desarrollando un proyecto, así sea pequeño, se van a meter en el cuento. Igual duda que tengan, preguntan que tengan, si hay un tema de pronto que quieren que reforcemos relacionado a bases de datos, lo reforzamos y vamos a trabajar fuerte en el tema de pruebas que sé que a algunos les va a interesar y van a poder meterse en ese lado, por ese lado. Listo, entonces si en algún momento les sale, no sé, en su etapa lectiva, productiva, en el área de pruebas, pues conozcan un poco qué es pruebas, así como han conocido todas las áreas. Conocimos un área, no sé, el de analista de requerimientos, conocimos uno de arquitecto, conocimos un poquito también de desarrollo, conocimos un poquito de base de datos, un poquito de esto, y ahorita conozcamos un poquito de pruebas, ¿sí? Que de pronto es un poco mi fuerte, ¿vale? Ahí les voy a fortalecer, les voy a entregar un poco de lo que yo sé. Y nada, muchachos, eso básicamente es, yo quiero que sigan trabajando juiciosos, que no desistan, que recuerden que el proceso virtual es más como de autoaprendizaje, igual duda que tengan, me escriben a mi WhatsApp, al profe Yesid, si necesitan algo que les quedó pendiente con él, escriban, él está pendiente también. Y no sé qué más quieran que de pronto revisemos. Buenas noches. Sí, señor. Profe, una consultica. El tema de las evidencias esas que están pendientes del GAES 7 y eso, te había dicho una vez que iba como a revisarlas para ver si las resumían. No, al final no, vamos a hacerlas todas. ¿Unas qué? ¿Unas qué? Las evidencias esas del GAES 7, algo así, te había dicho en la primera sesión que iba como a No, revisarlas para ver. ya les dije cómo íbamos a trabajar.
Ya les dije, Ok. entréguenme el proyecto, ponemos proyecto y yo les voy diciendo dónde van. Eso sí, toca subir alguna evidencia, pero vamos a subir. Yo les digo, bueno, suban en esta evidencia esto, suban en esta evidencia lo otro. Vamos a tener, o sea, de aquí al 5 de junio tenemos que estar conectados los que estamos acá. ¿Sí? Y los que Ok. van a terminar conectados en el sentido que yo les voy a decir, bueno, muchachos, llegó el 4 de tal fecha a tal fecha de abril. Bueno, muchachos, en esta evidencia vas a subir esto, en esta evidencia vas a subir esto, en esta evidencia vas a subir esto. ¿Listo? El día de la exposición sube esto, esto, esto. Yo les voy a tener ahí clara y evalúo de una vez. Ok, vale. ¿Listo? Listo. O Vale, sea, sí, yo quiero gracias. que, para que terminemos, o sea, es la manera que lo hagamos porque si no se meten con 20, 30 evidencias. Sí, señor. De pronto si alguien no está pendiente, de acuerdo de repente, nada. Me dicen Ok, vale, gracias. ¿Mm? ¿O qué dices tú, Jorge? ¿No estás, qué dices? No, no, es que yo entro un poquito tarde, entonces, a la sesión, porque Ah, estaba llegando el trabajo. Y estoy revisando, por lo menos, a mí me faltan varias evidencias por entregar del ciclo anterior, digámoslo así, de diciembre, y son del GAE 6. Bueno, del GAE 6 me falta como 2, y del GAE 7 sí me hacen falta varias. Entonces, yo recuerdo que en la primera sesión que sí pude estar con usted ha dicho que iba a revisar como que esas, para ver si de pronto las lograba resumir, y quería saber si de pronto las había sí. mirado. Entonces, a ver, yo te resumo así rápido, no hay problema. Entonces, como ustedes de la fase de ejecución deben varias evidencias, de pronto no es tu caso, pero hay varios que deben muchas evidencias de la fase de ejecución. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como la fase de ejecución básicamente es la construcción del proyecto, ¿cierto? Redondea toda la construcción de un proyecto, base de datos, desarrollo del back, desarrollo del front, cómo unimos el back con la base de datos para que el front nos responda al lado del cliente, versionamiento, eso redondea toda la fase de ejecución. Entonces, les dije, trabajen en su proyecto, me lo exponen en abril, ¿sí? En abril hablamos de la semana del 15, ¿cuál fue? La semana del 15 al 19, ¿cierto? Sí. Sí, espérame, yo coloco acá en mis notas, espérame un segundito. Aunque después me tocaba ver la grabación, pero no me descoloco. Entonces, 15 al 19 de abril, 15 al 19 de abril. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Del 15 al 19 de abril, me exponen proyectos, los que me expongan, ¿sí? Bien, ya les dije el proyecto que debe tener, un login, ¿sí? Con administración y seguridad, donde controles el ingreso. Debes tener un módulo, pues es el módulo inicial, que es el ingreso. Debes tener un módulo adicional, ¿cierto? También sea de producto, si quieres reforzar otro módulo. Y tiene que existir un front y una base de datos, ¿sí? Todo me lo tienes que exponer, todo, todo. No va a pie la letra, pero todo me lo tienes que exponer. ¿Y qué tiene que tener ese proyecto? Pues el documento de especificación de requerimientos, ¿cierto? Documento de especificación de requerimientos, que es donde están los requerimientos del cliente. Y debemos tener casos de uso, que son los que vamos a utilizar, o historias de usuario que vamos a utilizar para las pruebas. Para finalmente evaluar calidad. ¿Cómo evaluamos calidad? Sabiendo si se cumple con el requerimiento final o sabiendo si lo que el cliente quiere es lo que el sistema está haciendo. Esa es la calidad. Saber que lo van a usar. ¿Sí? Entonces, basados en eso, yo digo, bueno, Jorge, perfecto, tú cumpliste con eso, entonces comienza a subirme. En esta evidencia, súbeme esto, en esta evidencia, súbeme la base de datos, en esta evidencia, súbeme el front, en esta evidencia, súbeme esto, tal documento, súbemelo acá, la grabación de esta exposición, súbela acá, y les evalúo para que vayan saliendo de las evidencias. Ok, perfecto, bacano. ¿Listo? Bacano, gracias. Y ya lo que es ejecución lo vamos a sacar con una documentación que yo les voy a explicar, toda la parte de pruebas, toda la parte de calidad. Listo, que esto ya es más un poquito, digamos que un poco más sencillo entre comillas, pero igual vamos a explorar algunas herramientas. Listo, yo les voy a explicar de algunas herramientas. Y ya. Eso básicamente, muchachos. Entonces, nada, rueguen la bola con los que todavía están activos y yo les subiré la grabación. Arrancamos, como les dije, el siguiente martes ya arrancamos con todo el tema de conceptos de calidad, de pruebas, y vamos a ir explorando herramientas, ¿vale? Vamos a ir explorando todo el tema de herramientas. El software, yo les voy a recomendar algunos servidores gratuitos donde pueden subir su software para que el cliente lo pueda ver. Y ya,
Ya, es que esa va a ser la manera. Ojalá que aquí al 4 de junio ustedes estén juiciosos. Digamos que más facilidades yo no creo que puedan haber para que al 4 de junio estén al 100%. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que en abril, cuando expongan, yo les digo suban y les evalúe todo. ¿Listo? Oiga, profe, una preguntita. Yo no he investigado esa parte, pero ahí en esa plataforma y que Netleaf, algo así, ¿uno ahí puede subir también el proyecto con base de datos o solamente en front? No, ahí puedes subir todo. Ahí puedes subir todo el proyecto. Igual yo les recomiendo algunas. Yo tengo por ahí un espaciecito, entonces de pronto si no son muchos, yo les abro un espacio para que cuelguen su proyecto, lo vean en la web. Ok. Sí, ¿Listo? para que se pueda visualizar. Ajá, sí, lo vean en la web, lo puedan pues ver ya su trabajo, porque ese básicamente es trabajo y esfuerzo de ustedes. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Gracias. Entonces, esa es la forma, muchachos. Eso, digamos que como les dije, estoy a la espera simplemente una cosa con la coordinación, pero yo lo tengo ya todo planeado. Y el objetivo, nada, es que, pues nada, pues ya 2 años no se van a perder. O sea, 2 años y medio no se va a decir, por X evidencia, ay, por esta y no. Ya si están acá es porque quieren terminar y buscar las herramientas y la forma en que usted lo haga. Y no llenarlo de 50 evidencias ahí, ¿a qué horas entrego tanto? No, concentrémonos en esa cosa que es el proyecto, donde integre lo que les digo y listo, yo les evalúo. ¿Listo? Bueno, muchachos, pues nada, ustedes tienen mi número de celular, yo les subo esta grabación, martes los espero. Como les dije, ya los que vamos a quedar, tenemos que estar full conectados. Porque muchachos, ustedes no asisten a la exposición y graves, el instructor que llegue les va a hacer entregar evidencia por evidencia. El instructor que llegue es el de etapa productiva. Yo no voy a estar haciéndoles el acompañamiento en etapa productiva. ¿Vale? Este acuerdo lo voy a hacer yo voy a hacer un acta, me voy a hacer responsable, pero tenemos que estar full conectados. ¿Sí? Full conectados de aquí al 4 de junio, adelantando el proyecto lo que más podamos. Y muchachos, o sea, como les digo, vernos los martes y estar trabajando. Si tienen dudas, me van diciendo, profe, mira, me pasó esto, profe, me pasó lo otro, y ir adelantando el trabajo. ¿Listo? Es la forma. Ya el que se desconecte y perdió y el 4 de junio llegó y debe 40 evidencias, tiene que el profesor acordar con el profe que llegue. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, nada, sigan trabajando juiciosos y me van contando. Gracias, profesor, por todo. Gracias, profe, no me vale. Bueno, ahí estamos en la jugada. Cuídense. Buenas noches. Sí. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.